buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de este año de Excelencia Médica. ¿Cómo están? Hemos recibido muchas noticias dentro de nuestro Facebook, de nuestro mail. Y bueno, entre ellas nos preguntaron un poco por ozonoterapia y que querían saber más cosas. Así que hoy en nuestro programa la invitamos nuevamente a la doctora Susana Esperanza. ¿Cómo estás? Bien. Te volvimos a ver hoy, viste que te conté que te íbamos a ver de vuelta. Cierto. Y es porque fue muy interesante la charla y porque queríamos seguir ahondando en el tema de lo que es la ozonoterapia. Y fundamentalmente hoy, que vamos a hablar aparte de ozonoterapia en tu bloque, y vamos a hablar de dolor también en el bloque siguiente con el doctor Nardoni, anestesista él. Así que me parece que vamos a complementar muy bien. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, y creo que sí que vamos a complementar bien porque una de las consultas más frecuentes que uno tiene está relacionado con el dolor, ¿no? Bien. Y es una terapia que yo considero que es muy noble y que debería estar en un momento de elección terapéutica más avanzada de lo que aún está hoy, ¿no? Ustedes saben que Susana es nefróloga y posteriormente comenzó a estudiar acerca de la ozonoterapia y además de hacer ozonoterapia está especializada en medicina biológica. Otro de los temas que la vuelta pasada nos quedó pensando qué era la medicina biológica y qué relación tenía con la ozonoterapia. Pero vamos a ir por partes. Dale. Contame un poquito qué hacen actualmente en ozonoterapia y justamente cuál es la primer consulta que tenés a nivel de dolor. La primera consulta que tengo a nivel de dolor, así que se lleva, digamos, todos los laureles, es la patología de columna, tanto columna cervical como columna lumbar, la lumbociatalgia, el dolor de cuello, la cervicalgia, son patologías de consulta muy frecuente. Después uno va viendo cuál es la causa, o sea, si es por contractura, cuando le pedís los estudios, si tiene alguna patología discal, si tiene patología artrósica, va a depender de la edad del paciente, va a depender de cuándo se instaló, cómo no, o sea, cada vez que un paciente consulta por una sintomatología relacionada con patologías de columna, hay que hacer toda una trayectoria de cuando empezó el dolor, bueno, clínica médica, ¿no? Pero, digamos, el paciente cuando llega a vos, llega para hacer ozonoterapia, llega para la consulta, ¿llega estudiado o es el paciente que apenas tiene dolor, es la primera consulta que hace? No, lamentablemente no. Generalmente los pacientes no son derivados para ozonoterapia, sino que el paciente tiene una lumbociatalgia, consulta a los especialistas que corresponden, ya sea al traumatólogo o al neurocirujano, y entonces los primeros pasos son antiinflamatorios, kinesiología. Y después el paciente entra como una encrucijada donde se estanca, se establece el dolor y ya forma parte de una patología crónica. El dolor por sí mismo es una patología crónica. Sí, pero ¿ya medicado? Medicado, sí, igual siempre, medicado. Antiinflamatorios. Sí, el paciente con dificultad, con ausentismo laboral, digamos, conlleva a una situación social y laboral bastante importante la lumbociatalgia. Entonces, generalmente es el paciente que me llevó a mí, que ya deambuló por un montón de consultorios, por todas las manos. Claro, y que dijo, bueno, y aparte con el apellido, como decíamos recién, Esperanza. Claro, entonces, vamos a ver la esperanza. Tal cual. Entonces vienen y a partir de ahí empezamos toda la recorrida de la evaluación clínica del paciente para también poder darle al paciente, proyectar un poco cómo va a ser el tratamiento, cuánto tiempo nos va a llevar, de dónde partimos, cuán comprometida está su patología, cuánto tiempo de evolución, y a partir de ahí empezamos más o menos a trabajar con el paciente. A trabajar. ¿Qué significa? O sea, ¿cómo es concretamente hacer ozonoterapia en forma práctica? La ozonoterapia tiene, y acá te relaciono un poco con el concepto biológico, está considerada hoy una herramienta biológica. ¿Biológica por qué? Porque el ozono se genera con oxígeno medicinal, pasa por un equipo de electromedicina, genera ozono. Una vez que ingresa al organismo ese gas en estado gaseoso, que es el oxígeno transformado. El oxígeno transformado genera se llaman mediadores. Esos mediadores son reconocidos por el cuerpo, o sea, son propios, por lo tanto es natural. La base del organismo, que tiene oxígeno, reconoce el oxígeno que viene reconoce el afuera. oxígeno. Entonces, no hay efectos secundarios, no hay contraindicaciones,
no hay, gracias a Dios, complicaciones. Ya tengo bastante experiencia como para poder hablar tranquilamente con eso. Hay que decir que la doctora es una de las primeras, pioneras en el tema de la ozonoterapia, ¿no es cierto? Que esto es muy importante porque una especialidad o una terapéutica puede tener pocos años, como cuando uno tiene muchos años en la misma experiencia, nos da mucho para saber y para saber el resultado que nos está dando, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Y bueno, entonces te decía, a partir de la evaluación del paciente se empiezan por sesiones. Hacemos sesiones de ozono, tratamos de que haya una correlación entre los estudios y la clínica del paciente. Entonces, por ejemplo, si coincide una lumbociatalgia con una patología de la columna lumbar, vemos a qué nivel, empezamos a hacer ozono paravertebral. La aguja es muy chiquitita. O sea, se pincha en la espalda. Se pincha, sí, se infiltra. La aguja es una aguja muy chiquitita porque el ozono, como es un gas, difunde. Entonces uno no necesita meterse con agujas que la gente, cuando vos hablas de infiltración, cree que son agujas grandes. No, son agujas chiquititas. Tipo las de insulina, que son muy finitas. Más o menos, sí, más o menos como la de insulina. Y después yo lo completo con con un drenaje del ozono hacia a las zonas donde está inflamada. Y bueno, eso se hace en forma semanal. Vamos evaluando la respuesta de cada paciente, que es individual, absolutamente individual, y la frecuencia después de las sesiones va a depender de la respuesta terapéutica del paciente. Entonces, poner, qué sé yo, una vez por semana, yo trato de que una vez cada 15 días, después una vez por mes, y cuando terminan 10 sesiones, le pido una resonancia de control. Y ahí veo qué pasó. Tenemos algunos casos que hemos curado y otros que persisten con la imagen pero están sin dolor. Y hay trabajos científicos, esto lo digo brevemente, que ya se han hecho, donde se comprobó que hay como una reparación de la zona. Lo hago así fácil, ¿no? Ya está comprobado científicamente con trabajos de experimentación en animales donde se reprodujo la lesión y donde después se vio con tratados con ozono que se biopsiaba modificando y mejorando. Sí, y que la lesión se repara por más que la imagen persista. Así que eso también está bueno. Por eso no da dolor. Por eso no da dolor y por eso persiste en el tiempo. Desde el punto de vista legal, ustedes tienen una asociación, tienen un colegio. Sí. ¿Existe como terapia alternativa o existe como terapia médica? ¿Quién puede hacer ozonoterapia? Hemos avanzado también en eso. Vos te imaginarás que cualquier terapia que no esté dentro del concepto de la facultad, medicina habitual, cuesta introducirla. Pero como nosotros quisimos no alejarnos del concepto médico-ético, yo fui una de las que fundó la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia, que se llama AMAO, en el año 2005, y a partir de ahí hemos hecho un montón de cosas. Hay una página de la AMAO. ¿Podemos dar la página? Porque hay gente que esa está es la página de la Asociación Médica de Oxígeno Sí. Ozonoterapia. Y ahí hemos hecho congresos a nivel sudamericano, a nivel internacional, hemos hecho jornadas en la Facultad de Medicina. Logramos tener un curso de posgrado y ya hicimos el año pasado el segundo posgrado en la Facultad de Medicina con título de la Facultad de Medicina. Digamos, estamos haciendo muchas Es algo muy cosas. serio, evidentemente. No, sí. Como a veces uno pregunta, ¿pero qué es? ¿Quién lo hace? Sí. Esto creo que es muy importante que el paciente sepa que tiene que ver con la Facultad de Medicina, con la UBA, con cursos y con posgrado de los médicos. Lo que creo que sí debe saberse es que no debe ser utilizado si no es por médicos para la cuestión terapéutica. Sí, eso es fundamental porque obviamente el diagnóstico es importante y bueno, la aplicación. Y el seguimiento de la patología. Y el seguimiento de la patología. Si bien la técnica en sí, bueno, para mí ya es sencilla, obviamente, pero creo que cualquier práctica médica donde está implicado la salud de un paciente y su posterior recuperación. ¿Esto vuelve a asociar con medicina biológica a nivel nutricional en los pacientes? Depende, o sea, depende de qué paciente, porque lo ideal sería que sí, que uno, digamos, empiece con todo un cambio nutricional, si está con sobrepeso, tratar de conseguir una dieta alcalina, para que no sea, la dieta alcalina sabemos que es una dieta antiinflamatoria, que las dietas ácidas son proinflamatorias, o sea, todo está correlacionado y lo biológico hoy creo que tiene un peso muy importante a todo nivel, ¿no? Y en dolor también, pero creo que sería ya, si querés
podemos charlar un poquito si nos más. queda muy poco tiempo nos vamos a quedar de vuelta con la medicina biológica Dale. para saber de qué se trata. Y el segundo, en estos pocos minutos que nos quedan, ¿cuál es la segunda patología que te llega más frecuentemente, aparte de los dolores a nivel de columna? ¿Tienes algún otro tipo de dolor donde se pueda utilizar la ozonoterapia? Bueno, en todas las patologías inmunológicas, todo lo relacionado, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, que tienen poliartralgias inflamadas también, ahí combinamos el tratamiento localizado con ozono sistémico, que se da ya sea por suero o por autohemotransfusión, que se saca sangre, se transfunde, se ozoniza y se reinfunde, porque ahí manejamos también lo inmunológico. Entonces, patologías que tienen un fuerte tinte inmunológico, también las tratamos con compromiso poliarticular. La migraña anda espectacular con el ozono sistémico. No sé, no es que pinchamos la cabeza, ¿no? Sino que lo damos en ¿Tampoco la perfora ni nada, pero pasa la cefalea? No, es espectacular. ¿Cómo es el tratamiento? Claro, el tratamiento de la migraña es sistémico. Quiere decir, lo hacemos por suero. Y la verdad que porque hay como un problema de la microcirculación, de la oxigenación, y como el ozono actúa a nivel de lo que es el estrés oxidativo, la oxigenación, entonces estos pacientes que tienen la fibromialgia también, o sea, todo lo que está relacionado con la microcirculación y la oxigenación celular. Increíble. Nos vas a dar la página porque se nos termina el bloque. ¿Cómo no? Así que pueden escribir a excelenciamedica@gmail.com o al Facebook Excelencia Médica y además escuchen la página para saber de qué se trata. Bueno, www.medicalozono. Medicalozono con Z. Sí, .com.ar. Pueden escribir, pueden entrar, pueden ingresar y pueden saber todo esto que estamos charlando, que es fantástico. Susana, muchísimas gracias. Esperemos que sigamos con este tema, a ver qué otros resultados tenemos. Y ustedes no se vayan, porque ahora volvemos con terapia del dolor, desde la terapia del dolor con otras medicinas alternativas. La doctora Amelia Franchi se viste en brócoli. Atelier Nina De Vito, estilistas. Avenida Maipú 1084, Vicente López. Teléfono 4718-0467. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros de salud y el polo sanitario más importante del país. Un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones. Controles que monitorean 200 cámaras, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos del y para el municipio. Soñó con tener una infraestructura para toda la vida y construyó un nuevo palacio municipal de última tecnología y edificó un nuevo consejo deliberante. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas que conforman 18 complejos habitacionales de primera calidad y puso en funcionamiento un polideportivo. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. En la vía pública, todos los caminos conducen a Publiafiches, impresión y fijación de afiches, desde Villa Ballester hacia todo el país. Publiafiches, 4768-3381. Llámenos. Y usted también anuncie así. Va a Soho Hotel, ubicado en el exclusivo y ecléctico barrio de Palermo Soho. Se destaca por su diseño único, una mezcla perfecta de arte y modernidad, con amplias y luminosas habitaciones y un servicio personalizado. En Va a Soho Hotel, su estadía será inolvidable. Estamos en el segundo bloque, estamos con el doctor Alcides Nardone, ex jefe de
del Servicio de Terapia del Dolor y Cuidados Paliativos del Ramos Mejía y actualmente trabajando en terapia del dolor y cuidados paliativos en el Hospital Eva Perón, Intersonal General de Agudos Eva Perón de San Martín. ¿Cómo estás, Celso? Hola, buenas tardes. Un honor tenerte con nosotros en un tema tan difícil como es la terapia del dolor y cuidados paliativos. Bueno, justamente lo hemos... Bien, y justamente lo que estamos tratando desde hace muchos años es descomplejizarlo, hacerlo fácil, hacerlo que llegue a todo el mundo que se necesita, que lo necesita, y bueno... ¿Qué significa terapia? ¿Por qué el doctor es anestesiólogo? ¿Por qué sos anestesista, anestesiólogo y se dedican a terapia del dolor? Bueno, porque el anestesiólogo fundamentalmente es aquel médico que va a prevenir todo el dolor que van a producir los cirujanos o cualquier maniobra de diagnóstico o tratamiento en un paciente. Sí. Por lo tanto, desde que empezamos a estudiar la especialidad, el tema dolor es fundamental. Muy bien, entonces salimos... Hace bastantes años, ya más de 30, empezamos a salir del quirófano para atender a los pacientes que no tenían que operarse, pero que sí tenían un dolor complejo. Dolor complejo significa dolor de alta intensidad, dolor que no revierte con analgésicos comunes. Claro, es decir, un dolor es aquel dolor, el dolor complejo, que tratado por los mejores especialistas no tiene un beneficio de una disminución o una desaparición. Entonces ahí tenemos que utilizar otros medicamentos y otras técnicas. Bien, vos cuando tratás el dolor, ¿quiénes son los pacientes que te consultan con la mayor frecuencia? Bueno, los pacientes que nos consultan con mayor frecuencia, y voy a hablar del hospital en este caso, porque sí, justamente nos queremos referir a que somos un hospital que tenemos uno de los pocos servicios en la provincia de Buenos Aires que tiene esto. Nosotros atendemos desde el paciente oncológico hasta los pacientes que han reumatológicos, pacientes amputados, pacientes diabéticos con patologías complejas. Bueno, todo tipo de pacientes que tienen un dolor que si le preguntamos, por favor, póngale un número a este dolor que usted tiene, de 1 a 10 o de 0 a 10, siendo 0 o 1 nada de dolor y 10 el peor dolor que usted se acuerde. Y cuando el paciente dice que es mayor de 5, ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Y cuando dice 10, el paciente ya prácticamente no ha tenido ninguna respuesta a toda la medicación que ha tenido. No ha tenido respuesta o la intensidad del dolor si necesita otros medicamentos u otros procedimientos. Ojo, fue bien atendido, pero lo que pasa es que nosotros, en los temas de los analgésicos comunes, llamémoslo así, que son los analgésicos que todo el mundo conoce, tienen una potencia limitada. Y además, y esto es muy importante que la gente lo sepa, no se pueden tomar continuamente porque estos medicamentos no han sido diseñados para el uso crónico. ¿Por qué? Porque ahí viene el problema. Empiezan a tener los pacientes problemas con su estómago fundamentalmente, y muchas veces, o casi siempre, el largo uso de estos medicamentos producen hemorragia digestiva, por ejemplo. El paciente empieza a vomitar sangre. ¿Por qué? Porque ha erosionado el medicamento la pared del estómago y bueno, producen estos tipos de cosas. Y entonces, digamos, cuando el paciente consulta y vos me hablás de otro tipo de dolor, lo que me hablabas vos es la escala del dolor, se llama, ¿no? Claro, la escala del dolor, donde un paciente se ubica en qué intensidad tiene ese dolor. Cuando el dolor no va con las medicaciones habituales que se les da, hay una pregunta muy frecuente en los pacientes. Todos sabemos que le decimos de tomar antiinflamatorios, que siga subiendo la escala del dolor y entonces se le da otros medicamentos más fuertes. Y llega la palabra morfina. Palabra morfina que se utiliza mucho en el dolor oncológico, pero también se utiliza mucho en la terapia del dolor. Entonces la gente se asusta. Y yo te pregunto si me podés contar qué es lo que pasa con la morfina y cuándo se debe usar. La morfina, que es un medicamento casi bíblico, es conocido por el hombre desde la antigüedad, sufrió un reestudio por parte de la Organización Mundial de la Salud en la década del 70 y del 80, y ahora se lo denomina una vieja nueva droga. ¿Qué significa? Que muchas cosas de lo que se creía de la morfina no es cierto y se han descubierto otras muchas cosas que sí son ciertas. Esto hace que, como vos bien dijiste, pueda ser utilizado en todo tipo de paciente, porque la morfina, como otros analgésicos primos de ella, como la metadona, la oxicodona, son todos derivados.
pero son aquellos medicamentos que tienen la capacidad de cubrir todo el espectro de dolor, digamos, no dependiendo del nombre de la enfermedad. O sea, no depende del nombre de la enfermedad. No debe relacionarse morfina y cáncer. Nada, de ninguna forma. Uno indica el analgésico de acuerdo al quantum de dolor que tiene el paciente. Bien. Y no por el nombre de la enfermedad que tiene. Ahora bien, en el caso de los pacientes que tienen cáncer, seguramente en algún momento van a necesitar un analgésico potente, un analgésico morfínico o un derivado de la morfina. ¿Por qué? Porque el avance de la enfermedad hace que nuestros receptores de dolor, que los tenemos distribuidos en todo el cuerpo, sean ocupados por sustancias que van a tener que ser, corridas del lugar por el opioide. Entonces, no nos tiene que asustar esto. Nosotros tenemos que adaptarnos, y cuando nosotros los médicos tenemos que adaptarnos a lo que el paciente necesita. El paciente se asusta muchas veces, pero sí, seguro pero que se va a asustar. Consulta muy porque frecuente, piensen que además se usa cuando el paciente se está por morir. Y no es así. Y no es así exactamente. Al contrario, es un medicamento que usado en el momento preciso es fantástico porque disminuye toda la ansiedad y todo el dolor del paciente, y el paciente puede gastar sus energías no en combatir el dolor, sino en combatir la enfermedad. Correcto. Miren qué importante que es esto, ¿no? Sí, porque aparte corre la situación de angustia y de agobio que produce cualquier dolor, ¿no es cierto? La pregunta habitual es si esto hace que uno sea adicto después, ¿no es cierto? De ninguna forma, porque para que uno se convierta en un adicto se necesitan muchas coincidencias, pero en general el paciente que toma este tipo de medicamentos porque tiene dolor no lo hace porque es un adicto, lo hace porque es un paciente. Recordemos que el adicto toma este tipo de sustancias para cambiar su estado de ánimo. El paciente toma este medicamento para combatir su dolor. Una vez que el paciente haya terminado la causa por el cual tuvo que tomar este medicamento, uno empieza a disminuir de una manera reglada la cantidad de medicamentos hasta llevarlo a cero. Y el paciente no se olvidó. Es más, muchas veces los pacientes cuando se les va el dolor, ellos mismos nos piden, doctor, por favor, yo no quiero seguir tomando más este medicamento. Y no lo toman más. Y no lo toman más, pero no lo puede cortar de golpe. ¿Qué pasa con la compra de ese medicamento? ¿Hay obras sociales? Si tuvieras obra social, sí. ¿Debe cubrirlo? Sí, el PMO está absolutamente reglamentado. Lo que ocurre es que no es tan fácil conseguirlo, porque las farmacias, por reglamentaciones que tienen, digamos, por el robo de este tipo de medicamentos, hacen que haya pocas farmacias donde está disponible este medicamento. Les digo que en provincia prácticamente hay 2 o 3 nada más, y en capital no pasan más de 5 o 6, donde uno puede ir con una receta especial, porque este medicamento se debe comprar con una receta especial que emiten los ministerios de salud pública de cada jurisdicción. Es una receta, en el caso de capital, es una receta verde, que va por triplicado. Es gratuita para el paciente, no para el médico. Es el único caso que el médico tiene que pagar para poder emitir una receta. Exacto. Sí, es una pero debe tener este medicamento, debe cubrirse como una medicación debe cubrirse al 100%. El paciente oncológico lo recibe al 100%. Bien, esto es importante que lo sepa la gente. Sí, lo tiene que exigir. Y bueno, si no es más, algunas veces lo tiene que exigir por vía judicial, ¿no? Por recurso de amparo. Porque no solamente este medicamento. Es decir, si uno empieza a tomar opioides, debe tomar al mismo tiempo, debe empezar a tomar medicamentos para la constipación, porque son medicamentos que producen que el intestino funcione muy despacito y algunas veces muy lentamente. Entonces, en ese momento hay que tomar laxantes. Hay que tomar otros medicamentos que se llaman adyuvantes. Bueno, esto hace una cuenta que muchas veces es importante. Entonces, si el paciente sabe que se lo tiene que dar, bueno, le tiene que dar todo el pack y no solamente el opioide. Por último, ¿hay alguien que defienda a estos pacientes cuando no les hacen caso? Bueno, de que tiene que haber cuidados paliativos, entra dentro de lo que se llama programa médico obligatorio, que claro, es el PMO. Lo que dijimos recién, sí. Entonces, ¿tiene que exigirlo? Tiene que exigirlo en su obra social
Y bueno, vuelvo a decir que en el caso de que no se lo den la persona por algún motivo, tiene que pedirlo por medio judicial en los servicios que tienen los poderes judiciales de atención de este tipo de pacientes, por recurso de amparo, ¿no? Bien, o sea que estamos cubiertos por ley, estamos cubiertos por todo lo que tiene que ver con las enfermedades de origen crónicas o terminales, claro, y por ley. Así que esto es importantísimo. Y tampoco hay que tenerle miedo a la morfina, ¿no es cierto? No, y si ustedes quieren, en cada servicio de anestesiología del país, sí, seguramente va a haber un anestesiólogo que maneja el tema dolor y que los va a ayudar, por lo menos a hacer una consulta y los va a orientar. Ya hay, la Asociación de Anestesiología ha formado, por medio de la Fundación Dolor, muchísimos anestesiólogos en tratamiento de dolor y cuidados paliativos, y que por lo tanto, digamos, somos anestesiólogos que estamos dentro del quirófano y también podemos salir fuera del quirófano a atender a los pacientes. Inclusive, muchas veces los vamos a atender a domicilio. Bien. Ha sido, creo que muy claro todo lo que nos contaste, así que se nos terminó el bloque. Bueno, te agradezco enormemente todo lo que nos has contado. Los esperamos los lunes o los miércoles en el consultorio 14 o 15 del Hospital Eva Perón. Y además pueden escribir a excelenciamedica@gmail.com, nos cuentan y nosotros les pasamos la información. Gracias por estar al CIDE y gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene, aquí jueves a las 22 horas. Chao.